Hola, ¿cómo estás? Soy Jorge Alejandro, tu profesor de mecánica racional. Bueno, una clase con un aspecto diferente. Pasa que, bueno, se dio que esta semana fue mi cumpleaños, así que tenía ganas de celebrar haciendo lo que me gusta, que es dando clases. No sé si a vos te gustará, pero bueno, por lo menos a mí me gusta y es motivo más que suficiente para que esto suceda. Bueno, el propósito de esta clase es arrancar o continuar, mejor dicho, con dinámica del cuerpo rígido. Nosotros en la primera clase nos centramos en el equivalente de la masa para la rotación, que es el momento de inercia. Y bueno, vimos un poquitito la energía cinética que desarrolla el cuerpo rígido, tanto en traslación como en rotación. Así que bueno, un poquito el propósito de esta clase es hacer algunos de estos ejercicios, ejercicios de energía cinética y de ejercicios de momento de inercia. Por ahí también tengamos que recurrir a alguna de las ecuaciones de suma de momentos, como momento de inercia por aceleración angular, ecuaciones que has visto en física 1, estrictamente hablando todavía no las hemos desarrollado en la teoría de lo que es dinámica del cuerpo rígido para nosotros, pero al tratarse de rotaciones en un movimiento rígido plano, son sencillas de abordar, así que podríamos ver la teoría más adelante estrictamente para la dinámica espacial, incorporando traslaciones y rotaciones y bueno, y por ahí temas más rebuscados. Para los ejemplos sencillos entiendo que con la teoría que tenés de física 1 tendría que ser más que suficiente, así que te invito a que me acompañes con estos ejercicios y que bueno, espero que disfrutes de la clase. Bien, el problema número uno, involucra un sistema, ¿sí? Con una corredera de masa 10 kilos, una biela de masa 8 kilos y un disco de masa 12 kilos, con un radio de giro para el disco de 0,2 metros. Acordate que el radio de giro no necesariamente es el radio geométrico, pero bueno, en este caso tenemos como dato el radio de giro, entonces no podemos dar por asumido que es un cuerpo regular, tendríamos que usar la información del radio de giro para la determinación del momento de inercia respecto a su eje de rotación, ¿sí? Tenemos un dato cinemático, como siempre, un dato cinemático y la geometría de la configuración. Con esta información nosotros tendríamos que propagar estos datos cinemáticos. Vos fíjate que sería un ejercicio de cinemática del cuerpo rígido, sacando que tenemos los datos de la masa de cada uno de los cuerpos y bueno, el tema del radio de giro, pero podría tranquilamente tratarse de un problema de cinemática al cuerpo rígido. ¿Y esto qué te quiere decir? Que para resolver los problemas de dinámica del rígido tenés que saber cinemática del cuerpo rígido, así que bueno, necesito que te pongas las pilas con eso. Para determinar la energía cinética de este sistema tendríamos que sumar la energía cinética de cada uno de los cuerpos. Entonces necesitamos conocer el estado de movimiento de cada uno de los cuerpos. Vos fíjate que para la corredera de masa 10 kilos, para el bloquecito que tiene su dato cinemático por default, ¿sí? Su velocidad igual a 2 metros sobre segundo, entonces pensamos que dentro de la expresión de la energía cinética que involucra traslación, rotación y fuerza viva compuesta, lo único que le correspondería a este bloquecito es la traslación, por lo que podríamos decir que la energía cinética para el cuerpo de traslación, para el bloquecito A, ¿sí? La corredera, el bloque, lo que sea, va a ser igual a 1/2 de su masa por la velocidad que tiene al cuadrado, ¿sí? Entonces será 1/2 de la masa de A por la velocidad de A al cuadrado. Y no habrá ninguna dificultad en la determinación, ¿no? Es decir, al no tener rotación, sí, al no tener rotación y obviamente al no tener rotación no va a tener fuerza viva compuesta. Vos acordate que para la fuerza viva compuesta tendrías que tener traslación, rotación y además el centro de masa no tiene que coincidir con el centro de reducción, se tiene que dar todo. Eso por un lado, eso para la corredera, si se quiere, sí, podríamos ponerle corredera o como para que te quede. Corredera. ¿Qué va a pasar si ponele con el disco?
¿qué va a pasar con el disco? ¿Sí? La energía cinética del disco. Y el disco está en rotación pura. ¿Sí? El disco está en rotación pura, por lo que le corresponderá, ¿sí?, este término, ¿sí?, un medio del momento de inercia respecto al eje de rotación por la velocidad angular al cuadrado, ¿no? Un medio del momento de inercia del disco por la velocidad angular del disco al cuadrado, podríamos ponerle disco. ¿Sí? Con respecto al momento de inercia, ¿sí?, con respecto al momento de inercia, vos acordate, el momento de inercia del disco será, ¿sí?, como está respecto de su eje de rotación, de su baricéntrico, será directamente la masa del disco por el radio de giro del disco al cuadrado, ¿de acuerdo? Ese es el momento de inercia del disco. No tenemos información sobre la regularidad del cuerpo y sobre el extremo de la geometría, no tenemos esa información, así que tendríamos que calcular el momento de inercia como la masa por el radio de giro al cuadrado. No tenemos información sobre la distribución de masa, no tenemos ninguna información adicional, entonces no podemos dar por supuesto la fórmula del disco regular o del cilindro hasta que podamos confirmar que esa información es cierta. No podemos dar por asumido eso porque el cálculo del momento de inercia nos va a dar otra cosa. Hay que tener cuidado con eso. O sea que tenemos, fíjate, uno de los cuerpos en traslación pura, otro de los cuerpos en rotación pura, y esto ya nos presenta un inconveniente, porque a ver, ¿cuánto vale? ¿Sí? ¿Cuánto vale el omega del disco? La velocidad de A la tenés, pero el omega del disco, ¿cuánto vale? ¿Sí? Esta velocidad angular de rotación. Nosotros podríamos pensar, por la condición de rigidez, si nos equivocamos será al revés, pero podríamos pensar que el omega del disco es este. ¿Sí? El omega del disco va a tener este sentido, ¿sí? Va a ser una rotación según un sistema de referencia X, Y y Z interna de dextrógira, será entrante al pizarrón, no hay problema con eso, pero podríamos dar por supuesto eso. Después, bueno, si realmente no es así, nos dará en sentido contrario, y bueno, la pondremos al revés, no pasa nada con eso. Pero bueno, ya se nos presenta la primera dificultad, ¿cuál es la velocidad angular del disco? Para esto tendríamos que propagar los datos cinemáticos, ¿sí?, a través de la biela, ¿sí?, a través de la biela, a ver qué velocidad tenemos en este punto, ¿sí?, y con esa información encontrar la velocidad angular del disco, recordando o considerando que el punto B es un punto en común, tanto para el disco como para la biela, ¿de acuerdo? ¿Sí? Así que bueno, con estas, acá tendríamos las expresiones de la energía cinética del primer cuerpo y del segundo cuerpo. Faltaría el tercero, que es el más complicado. ¿Por qué? ¿Por qué es el más complicado? Porque va a estar en traslación, ¿sí? Va a estar en traslación, si tomamos centro de reducción en el punto A, va a haber una traslación y va a haber una rotación, Si nosotros pensamos, si hacemos un croquis representativo de esto, de esta biela, lo que tendríamos, o el escenario que tendríamos sería este, ¿no? Tendríamos velocidad de A, ¿sí? Tendríamos la velocidad de A. Ya dada la información que tenemos, ¿sí?, podríamos decir que la velocidad de B tiene esta dirección, no necesariamente este sentido, esto lo podremos demostrar después, ¿sí?, tiene este sentido. Entonces tendríamos que ser capaces de descomponer esta información. Acá tenemos 10 grados, acá tenemos como longitud 1 metro, ¿sí?, entre estos dos puntos A y B, ¿sí?, tenemos 1 metro y tenemos 1.2 metros por acá, tenemos 1.2 metros, entonces ya nos da lugar a pensar de que bueno, podríamos obtener la velocidad de B primero jugando un poquitito con la trigonometría, acá continuaría, acá tendríamos un ángulo de proyección que tenemos que determinar, un ángulo alfa. Por supuesto que acá por correspondiente tendríamos 10 grados con la horizontal, si así lo quisiéramos. Y podríamos pensar, si este punto vale O, podríamos pensar que existe un ángulo beta, ¿sí?, un ángulo beta que te separa al punto B, ¿sí?, al segmento OB respecto del segmento OA, ¿sí?, respecto del segmento OA tenemos un ángulo beta y podríamos ver cómo utilizamos esta información. Y acá tenemos 90 grados en total, ¿no?, porque por alterno interno tendríamos también el ángulo beta dando vueltas por ahí. Entonces hay que trabajar un poquitito con la trigonometría, como para poder abordar esto. ¿Qué es lo que queremos hacer?
¿Qué es lo que queremos hacer? En primera instancia, con esta información, determinar la velocidad de B. Para una vez que obtenemos la velocidad de B, ¿sí?, del punto B, podemos sacar la velocidad angular del disco y determinamos la segunda energía cinética. ¿Sí? La segunda energía cinética. Y una vez que tenemos eso, podemos también determinar el estado de movimiento de la biela. El estado de movimiento de la biela, que da la sensación de tener una traslación, una rotación, ¿sí? Va a tener una rotación, podríamos buscar el centro instantáneo de rotación por acá, o pensar en una rototraslación en torno al punto A, teniendo traslación, rotación, y como el centro de masa no nos coincide con el centro de reducción, también tendríamos fuerza viva compuesta. O sea que podríamos pensar, ¿sí?, podríamos pensar que esta expresión corresponde a la energía cinética de la biela si utilizamos al punto A como centro de reducción. Esto será obviamente momento de inercia respecto del eje A, que tendrás que considerarlo, y la velocidad angular de la barra AB, ¿no? La velocidad angular de la barra AB, acá tendrás la velocidad del punto A, la velocidad angular de la barra AB, y como diferencia tendrás G menos A. Tendrás G menos A y podrás abordarlo sin ningún problema. Esto será para la biela. Para la biela le corresponderá la expresión de traslación más rotación más fuerza viva compuesta, ¿de acuerdo? Así que bueno, tenemos que considerar eso para el desarrollo. Habrá que detenerse ahora en este análisis a ver qué información podemos extraer al respecto. ¿Sí? Vos fíjate que tenemos ahí un triángulo, teníamos un triángulo. Vamos a ver si lo podemos dibujar, con un poquitito más de detalle. Tendríamos un triángulo donde podríamos aplicarle el teorema del coseno, ¿no? Podríamos aplicarle el teorema del coseno, ¿sí? Si tenemos dos longitudes y un ángulo, ¿sí? Tenemos dos longitudes del segmento y un ángulo, podríamos aplicarle el teorema del coseno a ver qué podemos sacar de limpio. Vamos a pensar de vuelta en el triángulo. Tenemos, mirad, 1 metro. ¿Sí? Tenemos 1.2 metros. Tenemos el punto O, punto B, punto A. Tenemos 10 grados acá. Entonces la pregunta es ¿cuánto mide este segmento? ¿Cuánto mide este segmento? Podríamos aplicarle el teorema del coseno. ¿Recordás el teorema del coseno que te dice que el cateto opuesto al cuadrado, ¿sí?, el cateto opuesto al cuadrado será la suma del cuadrado de los catetos menos el doble producto del primero por el segundo por el coseno del ángulo comprendido entre esos dos catetos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Con esta información vos podrías obtener cuánto vale el segmento OB. Bien, ¿cómo sigue nuestro análisis? Nuestro análisis sigue una vez que hemos determinado el segmento OB, que nos da 0.27 metros. Si no hicimos lío en las cuentas, en todo caso te pido que verifiques, que hagas los cálculos por tu cuenta y que bueno, que en todo caso me informes, ¿sí? Si no metimos la pata ahí, bueno, tendríamos que el segmento OB vale 0.27. Con esta información podríamos trabajar un poquitito más en el triángulo para extraer otra info de interés, recordando que para conocer la velocidad de B tendríamos que aplicar la condición cinemática de la rigidez. Acordate, si la velocidad o el módulo de la velocidad por el coseno del ángulo que proyecta sobre la recta que une a los puntos de interés tiene que ser igual, obviamente, a el módulo de la segunda velocidad o del segundo punto de interés por el coseno del ángulo que proyecta también sobre la recta de acción, ¿sí? Condición cinemática de la rigidez, demostrada en la primera clase de cinemática del cuerpo rígido, ¿sí? Con esta información, entonces, a ver, una vez que determinaste el segmento OB, podrías aplicar el teorema del seno, recordando que
el cateto sobre el ángulo opuesto, el cateto opuesto sobre un ángulo, sobre el seno de un ángulo, es igual al cateto opuesto sobre el seno de otro ángulo, y podríamos aplicarlo para el tercero. Es un teorema aplicable a triángulos no rectángulos, por supuesto que a triángulos rectángulos también, pero bueno, en triángulos rectángulos por ahí es redundante, porque el seno de 90 es 1. Pero bueno, solo por eso. Una vez hecha esta cuenta, vas a tener que el ángulo beta vale 38.9, ¿sí? El ángulo beta vale 38.9 grados, ¿sí? 38.9 grados, que vos lo tenés acá, ¿sí? Que vos lo tendrías acá por alterno interno, ¿no? Tendrías el mismo ángulo acá por alterno interno. Considerado esto, tendrías que la suma de beta más el ángulo correspondiente de 10 grados que se tiene que reproducir entre la horizontal y la recta que continúa vinculando a ambos puntos del sólido, que es 10 grados, ¿sí? Y sumado el ángulo alfa nos tendría que dar 90 grados. ¿Por qué? ¿Y por qué estamos tan seguros de que nos tiene que dar 90 grados? Porque este vector posición, el B menos O, de algún modo representa, bueno, B es el punto donde queremos hallar la velocidad y O es el eje de rotación, y la velocidad es perpendicular al vector posición y al vector rotación. Entonces ya sabemos que tiene que ser perpendicular, por eso esta suma, la suma de estos tres ángulos de alfa más beta más 10 grados, nos tendría que dar 90 grados. Nos tendría que dar 90 grados. De este modo obtenemos el valor de alfa, que es 41.1 grados. Todo esto, obviamente, necesito que vos verifiques y que en todo caso me corrijas. Pero bueno, el procedimiento sería este. El procedimiento no va a cambiar. Por ahí metimos la pata con los valores, pero el procedimiento sería el mismo, así que el ejercicio igualmente va a servir. Bueno, una vez que tenemos el valor de alfa, podríamos aplicar la condición cinemática de la rigidez y obtener el valor de la velocidad de B. ¿Sí? La velocidad de B como 2.61 metros sobre segundos, 2.61 metros sobre segundo, y con esta info aplicando también la regla de la mano derecha, nos va a dar que el omega del disco, la velocidad angular del disco, como estamos convencidos de que el eje de rotación del disco es este, aquí tendríamos el omega del disco, ¿sí? Va a ser la velocidad dividido la distancia, ¿sí? Dividido la distancia, y con esta info diremos entonces que la velocidad angular del disco es 9.45 segundos a la menos 1, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, vos fíjate que con esto ya tendríamos resueltas las dos primeras energías cinéticas. Tendríamos resueltas las dos primeras energías cinéticas. ¿Por qué? Porque la primera energía cinética, ¿sí? La energía cinética de la corredera, la traslación pura, será un medio de la masa de A, ¿sí? De la masa de A de la corredera por la velocidad de A al cuadrado. Esto lo pusimos al principio, pero bueno, lo recordamos, que cuál era el propósito de todo esto, ¿no? Y la energía cinética del disco será entonces un medio del momento de inercia, que será la masa del disco por el radio de giro del disco al cuadrado. Esto será un medio del momento de inercia por la velocidad angular que acabamos de determinar, ¿sí? O sea, tendríamos la energía cinética del primer cuerpo y del segundo cuerpo, que bueno, que eran los dos más simples, traslación pura y rotación pura, y todo este circo que hicimos, o toda esta serie de cálculos, era para determinar el omega del disco, y con eso podríamos determinar la segunda energía cinética. Nos quedará la parte más complicada, determinar la energía cinética total de la biela que está en rototraslación, ¿de acuerdo? Bien, estamos en la parte difícil, ¿sí? Tratemos de entender el comportamiento de la biela, ¿sí? El comportamiento de la biela a medida que se va desplazando, va rotando también, porque obviamente tenés que estar más cerca la corredera del disco, eso hace que tenga que inclinarse hacia arriba, la biela por un momento. Después en algún momento volverá, pero bueno, para la posición mostrada, la circunstancia la obligará a que suba, ¿sí? Que se eleve en este sentido de rotación antihorario. Lo estamos suponiendo, en caso de que
sea diferente, nos dará negativo y bueno, lo resolveremos sin inconvenientes. Pero ¿cómo podemos plantear la determinación de este vector rotación con la información que tenemos, ¿no? Fíjate que tenemos la velocidad en ambos puntos, recordando que se puede determinar de dos maneras. Podrías ir a buscar el centro instantáneo de rotación que estará por acá, uniendo las normales de las dos velocidades. Podrías pensar que la barra está instantáneamente rotando alrededor de ese punto, no sería mala pensarlo. Y otra posibilidad es pensar con la rototraslación, la información con la rototraslación. Con esta info vos podrías decir, bueno, mira, con la rototraslación la información que tenemos la podemos reproducir de esta manera, ¿sí? La velocidad de B será igual al vector traslación, ¿sí? Que será la velocidad de A, ¿sí? Que aplicaría a todos los puntos, más omega AB, ¿sí? El vector rotación vectorialmente, el punto donde queremos hallar la velocidad menos el punto perteneciente al eje de rotación, ¿sí? Acá, para ahorrar algo de tiempo, tenemos reproducidos los valores, ¿sí? Tenemos reproducidos los valores de la velocidad de A, la velocidad de B y el vector posición B menos A, el vector posición B menos A. Si nosotros cargamos esto, si cargamos estos vectores, tendríamos el sistema de ecuaciones volcado de esta manera, ¿no? Tendríamos, a ver, la velocidad de B será, ponele, ¿no? 2.61 por el coseno de 51 grados. Vos acordate, bueno, tenés 10 más los 41.1 que era el alfa, ¿no? Coseno de 51.1 grados. Tenés 2.61 por el seno de 51.1 grados. Ahí salió medio feito, pero sería eso. 0. Esto será igual, ¿sí? Este vector columna será igual al 2, 0, 0 más el producto vectorial, ¿no? Y JK, ¿sí? La buena es que es un movimiento rígido plano, entonces el vector rotación será supuestamente saliente al plano, o sea, será el omega AB con 0 en X, 0 en Y, entonces eso hace que las cuentas sean un poquitito más sencillas, ¿no? El vector posición B menos A será coseno de 10, ¿sí? Coseno de 10, seno de 10 y 0, ¿sí? Y con esta información vos fíjate que tendrías, bueno, dos ecuaciones, pero dos ecuaciones con una incógnita, obviamente que tiene que verificar, dos ecuaciones con una incógnita. Sería lo más fácil pensar en la segunda, utilizar la segunda. Fíjate que en la segunda tenés un término menos que sumar, entonces directamente podemos decir que 2.61 por el seno de 51.1 grados será necesariamente igual, 51.1 grados, perdón, lo puse mal, ahí será igual al producto directamente de omega AB por el coseno de 10, ¿sí? Omega AB por el coseno de 10 grados. Con esta información podríamos determinar el módulo del vector rotación omega AB, que bueno, haces las cuentas y en todo caso, de vuelta, como siempre te digo, si llega a estar mal, me lo haces saber y bueno, lo corregiremos. Será 2.071 sobre segundos, respetando el sentido asignado. Y de esta forma hemos determinado la velocidad angular a la que está en este instante rotando la biela, ¿de acuerdo? Bueno, haciendo cuentas y sacando los datos en limpio, tenemos que la energía desarrollada por la corredera, la de traslación pura, 1 medio de 10 por 2 al cuadrado igual a 20 joules, ¿sí? Esa era la traslación pura, ¿sí? Después tenemos el disco en estado de rotación pura con 1 medio del momento de inercia. Acordate que el momento de inercia era la masa por el radio de giro al cuadrado en esta instancia, por su velocidad angular al cuadrado. Por su velocidad angular al cuadrado nos da 21.43 joules. Bueno, eso es cuestión de hacer las cuentas, eso te lo dejo a vos para que lo puedas verificar. Y lo conflictivo acá era la biela, ¿no? Porque estaba en traslación, rotación y además el centro de masa no coincide con el centro de reducción, donde tomamos la rototraslación. Y bueno, medio que se pudre todo, ¿no? Medio que están todas ahí las cuestiones dando vuelta.
Bueno, ¿cómo sería esto? A ver, tendrías la componente de traslación más la componente de la rotación más la fuerza viva compuesta. Recordando, a ver, que G menos A, si la barra total mide 1, si la barra total mide 1, acá estarías en 0.5, por lo que estarías en coseno de 10 dividido 2 más seno de 10 dividido 2 según los versores I y J. Y el momento de inercia respecto de A, sí había que aclarar que es de la biela, sí, el momento de inercia de la biela respecto al eje A, acá ponemos biela también, respecto al eje A porque le estamos considerando que está rotando respecto a este punto, ¿sí? Está rotando respecto a este punto, entonces habría que aplicar el teorema de Steiner, ¿no? El teorema del eje paralelo, ¿sí? Un doceavo de la masa de la biela por la longitud al cuadrado, eso que lo vimos en la clase pasada, cómo se llegaba a esa expresión, más la masa por la distancia entre ejes al cuadrado, el teorema del eje paralelo de Steiner, bien. Un tercio de la masa de la varilla por la longitud al cuadrado, el momento de inercia tomado desde la punta. Hasta ahí vamos bien, eso como cuestiones a considerar para el desarrollo. Bueno, el omega AB que lo habías, obviamente, lo habíamos desarrollado, había dado 2.07, si mal no recuerdo. Así que la cuestión sería, bueno, hacer las cuentas por separado, de la traslación, rotación y fuerza viva compuesta. Bueno, por la traslación tenemos 1/2 de la masa por la velocidad del punto al cuadrado, todo lo que sería la parte de la traslación, 16 joules, 1/2 del momento de inercia, sí, 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado, por 2.07 al cuadrado, que es la velocidad angular al cuadrado, 5.71 joules. Y fíjate que la fuerza viva compuesta, bueno, este es un producto vectorial que podés hacer vos, no hay ningún problema. En primera instancia el producto vectorial y después desarrollar el producto escalar con B sub A. La ventaja de que B sub A es un vector que solamente tiene componente en X, entonces en el producto escalar van a morir todos los que... toda la parte de la componente Y del vector, va solamente la suma del producto de las componentes homólogas en X, o sea, el producto de las componentes en X te va a quedar. Esa energía de la fuerza viva compuesta nos da negativa y como que tiende a compensar eso. Nos puede dar negativa esa parte de la energía, pero la suma de la energía cinética que desarrolla la varilla o la biela, bueno, es positiva en general, ¿sí? Porque la suma de las tres da un valor mayor que 0. Entonces, la energía total del sistema va a ser la suma de todos estos efectos, ¿sí? Traslación pura, rotación pura, más rototraslación más fuerza viva compuesta, con el signo que corresponda, el valor aproximadamente 60.3 joules, 60.3 joules. Y bueno, y de esta forma hemos determinado la energía de un sistema de cuerpos rígidos, propagando los datos cinemáticos, así que hemos ejercitado cinemática y dinámica del cuerpo rígido en un solo problema, ¿está bien? Bueno, muy bien, problema número 2. Tenemos una cadena cinemática, un tren de engranajes triple, donde tenemos una de las ruedas dentadas acopladas al eje de un motor. No nos importa mucho cómo se origina la cúpula motora, lo cierto es que existe un momento que rompe el equilibrio del sistema. Y bueno, el propósito es determinar la aceleración angular en primera instancia del engranaje A, de la rueda dentada A, ¿sí? Y después el tiempo en el que pasa de 60 RPM a 660 RPM. Bueno, esos son valores numéricos, nosotros vamos a concentrarnos en el desarrollo de las fórmulas, después, bueno, las cuentas las harás vos, no hay problema con eso, entiendo que no tendrías que tener problema. Pero vamos a tratar de entender cómo viene esto. Acá tenemos un croquis representativo del accionamiento. Tenemos la rueda dentada C, ¿sí? La rueda dentada C que está acoplada al eje de un motor, ¿sí? Al eje de un motor. Y bueno, se le comunica, ¿sí? Está sólidamente acoplada, ¿sí? Se le comunica una cúpula motora y va a tener como respuesta una velocidad angular a la salida, ¿sí? Y después, como consecuencia, al estar vinculadas mediante el tren de engranajes, la rueda A y la rueda B van a entrar en rotación. Para este análisis se podría hacer lo que es el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre, estrictamente hablando, podríamos considerar el peso y la normal en cada uno de los ejes, ¿sí? Este es un problema de rotación pura y movimiento rígido plano. O sea que
podríamos utilizar esas ecuaciones de física 1, la de suma de momentos igual al momento de inercia por la aceleración angular. Estrictamente hablando, nosotros en dinámica de partículas vimos la expresión, ¿sí? Y nosotros acá en dinámica, en dinámica del rígido vamos a encontrarle una expresión para cuando tengamos la dinámica espacial, pero la expresión no cambia, la expresión no cambia. Es la de la suma de momentos de las fuerzas exteriores respecto a un centro de momento igual a la derivada temporal del momento cinético respecto al centro de momento más la velocidad del centro de momento vectorialmente la cantidad de movimiento, solamente que acá cantidad de movimiento corresponderá a la cantidad de movimiento del sistema de partículas, ¿no? En este caso el centro de momento está en reposo, tomando momento respecto de del origen, ¿sí? Tomando momento respecto del origen cada vez que tengas que hacer el planteo de la suma de momentos, así que este término no iría, ¿sí? Y al tratarse de un movimiento rígido plano y rotación pura podríamos hasta prescindir de los vectores, y tratarlo como un escalar. El momento cinético será directamente el momento de inercia respecto al eje z por el omega del eje z. A ver, le ponemos el vector por última vez, ¿no? Esto sería según el versor k, tomando, si querés, el versor k positivo entrante al pizarrón, como para que nos quede todo positivo. Y la cuestión es que la derivada esta del momento cinético, la derivada del momento cinético entonces, ¿sí? La derivada del momento cinético iba a ser, si el momento de inercia es constante, el momento de inercia por la aceleración angular, ¿no? Por la aceleración angular. ¿Sí? Y si la rotación es de dirección constante pero de módulo variable, como es el caso, ¿sí? Como es el caso, el movimiento no sale del plano, entonces la derivada del momento cinético será el momento de inercia por la aceleración angular, que es la expresión con la que trabajabas en física 1, suma de momentos igual al momento de inercia por aceleración angular. Así que bueno, el propósito sería este del ejercicio. Nosotros acá pusimos a ver qué fuerzas están actuando. Nos concentramos primero en la rueda dentada C, ¿sí? Nos concentramos en la rueda dentada C y encontramos que bueno, los momentos que aparecen, ¿sí? Los momentos que aparecen son tres, ¿sí? Tenemos el momento activo y tenemos momento reactivo, producto de la fuerza en C debido a la rueda A y la fuerza en C debido a la rueda B. Esas fuerzas tangenciales generan momentos reactivos, momentos de oposición. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, hacer rotar una pieza libre, ¿sí? Hacer rotar una pieza si no estuvieran estas dos ruedas dentadas, que hacerla rotar si estuviesen estas dos ruedas dentadas con el accionamiento mecánico que acopla a cada una de ellas, ¿no? Eso no lo sabemos, ¿sí? Lo que sabemos es que en la periferia de los engranajes hay una fuerza tangencial que nos genera un momento de oposición. ¿De oposición a qué? De oposición al de la cúpula motora, ¿sí? Así que bueno, el propósito sería centrarse en cada una de las ruedas para ver la ecuación que describe la dinámica. ¿Está bien? Vamos a agarrar el borrador, me había quedado un poquito lejos, estaba tratando de hacer algo de tiempo mirando dónde estaba. Pero bueno, la idea sería esa. A ver, ¿cómo sería esto? Sí, esto sería... Bueno, acá tenés los datos, ¿no? Tenés la masa de cada una de las ruedas dentadas, tenés el radio de giro, tenés el radio geométrico. Acordate, por favor, acordate que el radio de giro no es el radio geométrico, ¿sí? Que el radio de giro no es el radio geométrico, así que consideralo, ¿sí? Bien, esperemos que no se caiga, listo. Bueno, y si se cae lo levantamos. Bueno, a ver, ¿cómo sería la suma de momentos visto para la rueda dentada C? Ya sabemos que es una rotación en el plano, así que vamos a tratarlo con escalares, movimiento rígido plano. Bueno, podríamos pensar que la cúpula motora es un momento positivo, ¿sí? Es un momento positivo, y bueno, la fuerza en C debido a la rueda B, ¿sí? Genera un momento de oposición, un momento antagónico, y la fuerza en C debido a A genera otro momento antagónico. Entonces, ¿cómo lo vamos a afectar? ¿Cómo traducimos esta fuerza tangencial en momento? Y sí, por la distancia mínima, que es el radio. Vos sabés que estrictamente hablando el momento es un producto vectorial entre el vector posición y la fuerza, ¿no? Pero bueno, acá justo son perpendiculares, entonces
podés hacer directamente fuerza por distancia. Bien, esto será entonces la cupla motora menos, ¿sí?, la fuerza en C debido a A por el radio C, radio geométrico, menos la fuerza en C debido a B de vuelta por el radio C, ¿sí?, el R de C. Y esto es igual, por ahí me quedó ahí al límite del pizarrón, así que vamos a volver a escribirlo, un poquitito más cerca. Esto sería entonces cupla motora menos la fuerza en C debido a A por RC menos la fuerza en C debido a B por RC. Esto será igual al momento de inercia de la rueda dentada C por la aceleración angular de la rueda dentada C, ¿sí?, de la rueda dentada C. Y vos acordate que el momento de inercia, para cuando tenemos la información del radio de giro, siempre el momento de inercia es la masa por el radio de giro al cuadrado. Así que llegado el caso tendrás que reemplazar en cada una de las ruedas masa de C por radio de giro de C al cuadrado, masa de A por radio de giro de A al cuadrado, masa de B por radio de giro de B al cuadrado, ¿sí? Esto para la rueda dentada C. Para la rueda dentada C pensamos que la ecuación que define la dinámica rotacional es esa. Podríamos remitirnos a la rueda dentada A, y si pensamos en la rueda dentada A, fíjate, por acción y reacción, la fuerza tangencial que le aparece a C de A en oposición al movimiento es la fuerza que en A aparece debido a la existencia de C, pero que acciona el movimiento, ¿sí? Lo que para C es oposición, ¿sí?, para A es motivo del movimiento. Por acción y reacción, la fuerza en A debido a C es igual y opuesta a la fuerza en C debido a A, en la periferia donde se comunican ambas ruedas dentadas, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea que el único momento acá, o la única cupla que promueve el movimiento de la rueda dentada A es la fuerza en A debido a C por el radio de A. ¿Sí? Entonces, la fuerza en A debido a C por el radio geométrico será el momento de inercia de A por la aceleración angular de A. El mismo criterio, ¿sí?, como por la simetría de la configuración y porque las ruedas son iguales, podríamos aplicar para la fuerza en B debido a C por el radio de B igual al momento de inercia de B por la aceleración angular de B. Y como dinámicamente hablando, podríamos pensar que el problema ya está resuelto, ¿sí?, o casi, por lo menos. No perdamos de vista que estos módulos, ¿sí?, la fuerza en C debido a A es igual a la fuerza en A debido a C, así que podríamos considerar esta igualdad por un lado, ¿sí?, y a ver si agarro otro color, ¿sí?, ahora tengo varios colores. Bueno, podríamos pensar que la fuerza en C debido a B, ¿sí?, la fuerza en C debido a B es igual a la fuerza en B debido a C. Entonces, el módulo, ¿no? El módulo. Sabemos que los sentidos son diferentes, pero el módulo son iguales. Entonces, con esta información nosotros podemos meter todo esto en una ecuación. Sin embargo, nos queda algo medio colgando, ¿no? Nos queda, fíjate, la relación, a ver qué relación tendrán estas aceleraciones angulares. Y al tratarse de una cadena cinemática, nosotros tendríamos que encontrarle la vuelta a eso. Podríamos trabajar con estas dos y con esta va a suceder lo mismo por la simetría de la configuración, porque es exactamente igual la pieza que A, de B que A, ¿sí? Así que vamos a tratar de pensar entre A y C cómo se intercambian estos datos cinemáticos, y va a suceder lo mismo con la rueda B. El análisis cinemático para el tren de engranajes o ruedas dentadas, a ver, vamos a pensar, obviamente son ruedas dentadas, ¿no? Para tratar de simplificar el análisis, lo hice al revés, en la rueda C, ¿sí?, la rueda C es más chica en diámetro. Para simplificar el análisis, dibujamos círculos, pero estrictamente hablando son ruedas dentadas, donde lo que importa también es que el módulo de los dientes del tren de los engranajes sea el mismo, ¿no? Si los módulos son diferentes no van a engranar las ruedas, o sea que tienen que tener módulo constante. Si esto es cierto, si las ruedas tienen módulo constante, la cantidad de dientes es directamente proporcional al radio geométrico.
Si los módulos, si el módulo de la rueda, ¿sí? Cuando hablo de módulo hablo del tipo de dientes, ¿sí? No te sirve que tengan tipos de dientes distintos porque si no, no engranan. O sea, a módulo, con el mismo tipo de dientes, ¿sí? La cantidad de dientes es directamente proporcional al radio, y va a suceder, ¿sí? Va a suceder que la velocidad, ¿sí? La velocidad en el punto de contacto es única, ¿sí? Podríamos pensar en esa velocidad. Vamos a tener una velocidad angular en c, producto de la acupla motora. Como consecuencia vamos a tener una velocidad angular en a. Y esto podríamos llevarlo a fórmulas, ¿sí? Porque la velocidad desde ambos puntos de vista, desde c y a, es omega por r. Es omega por r en módulo, entonces la velocidad, ¿sí? Será igual a omega de c por r de c igual a omega de a por r de a. Está bien, el mismo criterio después lo podemos aplicar para la rueda B, ¿sí? Para la rueda B, ¿sí? Entonces, ¿qué te está diciendo? Fíjate. Te está diciendo, a ver, ¿sí? La relación entre la velocidad angular y el radio es constante porque la velocidad en el punto de contacto es única, Nada que no sepas, pero bueno, lo recordamos, O sea que la rueda de mayor diámetro gira, no, más fuerte no, más rápido, Muchachos, tenemos que saber la diferencia entre fuerte y rápido, si no estamos mal. Bueno, volvemos. Bueno, esta relación es para las velocidades angulares, ¿sí? Sucede que también necesitamos, fíjate, acá no tenemos velocidades angulares, acá tenemos la derivada de las velocidades angulares. Entonces nosotros podríamos derivar esta expresión, y la derivada de la rapidez instantánea, vos ya la conocés, es la aceleración tangencial, O sea, la aceleración tangencial, igual a la aceleración angular por el radio también, ¿no? Aceleración angular por el radio, esto también se mantiene constante. Eso quiere decir que hay una dependencia lineal entre las aceleraciones angulares. Hay una dependencia lineal entre las aceleraciones angulares y por supuesto también podrías meter en el baile, ahora ya que estamos, que era lo que necesitábamos, la aceleración angular del engranaje B, ¿no? Por el radio de B, que también va a participar de la misma forma, y podrías dejar todo en función de una sola. Ponele, no sé, por ahí como vas a referir la ecuación A y la ecuación B a la ecuación C, como vas a referir las dos ecuaciones a la primera, entonces por ahí podrías dejar la aceleración angular de A y B como relación directa en relación con la aceleración angular de C, ¿no? Se me ocurre, es una posibilidad. A ver, esto lo podrías pensar como que en realidad es, a ver, la aceleración angular de A será la relación entre radios, R de C sobre R de A por aceleración angular de C, y acá lo mismo, ¿no? R de C sobre R de B por la aceleración angular de B. Y ahora sí podrías meter todo, en una sola ecuación, podrías meter todo en una sola ecuación, cuando ya tenés la dependencia de las aceleraciones angulares y la relación entre las fuerzas de acción y reacción, podrías meter todo en una sola ecuación, a ver qué nos queda, con todo esto. Vamos a borrar y vamos a tratar de ser ordenados en el despeje. Vamos a tratar de ser ordenados en el despeje, a ver si le podemos encontrar la vuelta a esta relación, ¿sí? Fíjate, podríamos poner en la ecuación de arriba, bueno, nos quedará cupla motora. Este es quien rompe el equilibrio, Esto será igual, cupla motora. Podríamos dejar, sí, fíjate, primero podemos reemplazar lo que vale la fuerza en C debido a A, que es lo mismo que la fuerza en A debido a C. Fíjate, valdrá, ¿sí? Menos momento de inercia de A. Vamos a hacerlo así porque si no nos vamos a perder. Aceleración angular de A dividido el radio RA, ¿sí? Todo esto por R de C. Menos la fuerza en C debido a B, que será momento de inercia de B por aceleración angular de B dividido radio B. Todo eso por RC. Esto es necesariamente igual al momento de inercia de C
por la aceleración angular en c. ¿Sí? Momento de inercia en c por la aceleración angular en c. Y ahora sí, podemos reemplazar lo que vale la aceleración angular de A y la aceleración angular de B, que en realidad nosotros lo tenemos, ¿no? Esto es C. Ahí está. Gamma en C, si no, ya estaba haciendo lío. Ya estábamos haciendo lío. Fíjate, a ver, ¿cómo te queda? ¿Cómo te queda esto? La aceleración angular de A vale la aceleración angular de C por RC sobre R de A. Eso quiere decir que podemos reemplazar la aceleración angular de C y aparece R de C sobre R de A al cuadrado. Lo mismo acá. Lo mismo acá. ¿Sí? Para no volver a escribir, ¿viste? Vos volvés a escribir. Vos estás estudiando. Bueno. Entonces fíjate cómo te queda. Fíjate que te queda todo en función de aceleración angular de C. Te queda todo en función de la aceleración angular de C. Entonces, si somos ordenados con el dolor en el alma, voy a tener que borrar este dibujito porque ya no me está quedando lugar. Bueno, si no habrá que trabajarlo un poquitito más. En realidad, sacando un factor común sí se puede. Puedo borrar esto tranquilamente. ¿Cómo te va a quedar? Fíjate. ¿Cómo te va a quedar esto? Esto te va a quedar así. Esto te va a quedar así. Podés sacar factor común la aceleración angular de C. ¿Sí? Sacar factor común la aceleración angular de C. ¿Y cómo te va a quedar? Y te va a quedar igual a la cupla motora dividido el momento de inercia en C más el momento de inercia en A por la relación RC sobre R de A al cuadrado más el momento de inercia en B por la relación RC sobre R de B al cuadrado. Fíjate si no metimos la pata en ningún lado. Yo entiendo que no, pero bueno, siempre puede pasar, ¿no? Pasamos todo del otro lado. Todo del otro lado, sí. Salvo la cupla motora. Sacamos factor común la aceleración angular en C. Sacamos factor común la aceleración angular en C. Entonces todo lo que te queda, J en C, J en B por la relación de radios al cuadrado, por J más J en A por la relación de radios al cuadrado, todo eso lo metemos en un paquete y lo pasamos al denominador. Entonces ahí te quedó resuelto. Por supuesto que a vos te están pidiendo la aceleración angular de A. ¿Cómo resuelves el conflicto? Si vos recordás que la aceleración angular de A por RA es igual a la aceleración angular en C por RC, claramente que la aceleración angular de A será el megombo el cupla motora sobre todo el paquete de momento de inercia del denominador, todo eso por... me perdí. acá, esta relación por la relación RC sobre RA. Así, esto será la aceleración angular de A, ¿de acuerdo? Hasta ahí la primera parte. Este valor numérico lo determinarás para los cálculos y demás. Vos fíjate que esta cupla, por lo pronto, a ver, no tenemos mucha información de cómo se origina. Nosotros podemos pensar que es por un motor eléctrico que está accionando y por la corriente que circula, genera una cupla por Biot-Savart o por la ley física que corresponda. Genera un par de rotaciones ahí dando vueltas. Y bueno, nosotros la información que tenemos que es constante. Si es que es constante. Y si es constante, y si no estamos considerando, fíjate, en la suma de cuplas no consideramos ninguna cupla de rozamiento, ni nada de eso, tenemos todo el derecho a pensar que la aceleración angular es constante. La aceleración angular es constante, ¿sí? Porque la cupla motora es constante y después todo lo demás es valor numérico constante, ¿sí? Esto es un momento de inercia equivalente, esta es la relación entre radios, es todo constante, ¿sí? O sea que la aceleración angular es constante. Si la aceleración angular es constante, podríamos pensar que la derivada de omega respecto del tiempo es el equivalente al delta omega sobre delta t, porque la aceleración angular es constante. Pero bueno, solamente cuando demostraste que la aceleración angular es constante vale esto, si no, no vale. O sea, acordate, ya no me hagas lío, ya me hiciste lío en cinemática con esto. Me hicieron el lío en el final, me acuerdo. Metieron una aceleración constante ahí. Bueno, no importa. ¿Qué pasa con esto? Fíjate que con esta información, ya con este valor numérico ya calculado, ya tendría que ser fácil esto. ¿Por qué? Porque a vos te preguntan el tiempo en el cual omega pasa de un valor a otro, o n pasa de un valor a otro. Bueno, no pierdas de vista que omega, si en radianes sobre segundo, es
2pi por n sobre 60 si n está en RPM, o sea, no te tendría que traer dificultades esto. La aceleración angular, ¿sí? La aceleración angular será entonces 2pi sobre 60 por delta n sobre delta t. Y este delta n creo que era de enunciado 660 menos 60, porque te dice el tiempo en el que pasa de 60 a 660. Entonces, con este valor conocido, con el 2pi sobre 60 como constante, no tendrías que tener dificultades en determinar el valor de delta t, el intervalo de tiempo en el que se logra este salto de velocidad. Este salto de velocidad que va a ser entonces 2pi sobre 60 por delta n, ¿sí? Que nosotros ya sabemos cuánto vale, entonces será 660 menos 60. Todo eso dividido el valor de aceleración angular de A. Y aquí tendrás numéricamente resuelto el ejercicio, ¿está bien? Bien, el ejercicio ya está resuelto, pero me gustaría hacer una mención especial a un análisis que puede valer la pena para futuros problemas y para futuros planteos. Es muy interesante pensar ¿qué es lo que sucede desde el punto de vista de la energía que está desarrollando el sistema? ¿Sí? La energía que está desarrollando el sistema de cuerpos rígidos. Bueno, a ver, podríamos pensar en si todas las masas rotantes de nuestro sistema de cuerpos rígidos están en rotación, valga la redundancia, un observador desde afuera del accionamiento puede apreciar, ¿sí? Que el motor está rotando, ¿sí? Que el motor está rotando, que la rueda acoplada al motor también está rotando. Es lógico porque está rígidamente vinculada. Está rotando como si fuera un sólido. Podríamos pensar que también está rotando la rueda A y la rueda B. Entonces alguien podría decir, bueno, un observador externo podría decir, mira, la energía que está desarrollando nuestro sistema, ¿sí? La energía cinética que está desarrollando nuestro sistema es la suma de las energías cinéticas de rotación, ¿no? Podríamos decir, a ver, desde el motor, podríamos decir 1/2 del momento de inercia del motor más el momento de inercia de la rueda dentada C por la velocidad angular, ¿sí? Del eje del motor, que es la velocidad angular de C al cuadrado, más 1/2 del momento de inercia de la rueda dentada A por la velocidad angular de A al cuadrado, más 1/2 del momento de inercia de la rueda dentada B por la velocidad angular de B al cuadrado. ¿Sí? Hasta ahí tiene lógica nuestro planteo porque bueno, sí, desde afuera se ven las tres rotaciones. Entonces, ¿qué dice el observador? Estudió dinámica del cuerpo rígido, la energía de una masa rotante, 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, listo, puedo decir con total seguridad que la energía que está desarrollando el sistema es esta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a pensar que tenemos a otro observador, pero adentro del rotor, ¿sí? Adentro del rotor, y él no sabe qué tipo de accionamiento mecánico hay afuera. Él lo que sabe, ¿sí? Él lo que sabe, de alguna manera, está como basado en el teorema de las fuerzas vivas, el teorema de las fuerzas vivas, aquel que en algún momento decía en la dinámica del punto material, que el trabajo de las fuerzas resultantes es igual a la variación de la energía cinética. Bueno, para nosotros, desde el punto de vista del cuerpo rígido, no solamente vamos a considerar fuerzas, sino también momentos. Todas esas fuerzas que se traducen en momentos, podríamos decir análogamente que el trabajo de los momentos resultantes es igual a la variación de la energía cinética de la rotación, si se quiere. Podríamos decirlo con total seguridad. Entonces, él lo que ve, ¿sí? O él lo que se imagina, dice, bueno, mira, a ver, tengo una variación de energía cinética, ponerle desde el reposo hasta un estado de funcionamiento. Yo lo que puedo apreciar, yo no sé lo que hay afuera, pero lo que puedo apreciar es que lo que está pasando afuera, ¿sí? Para lograr desarrollar esta energía cinética, es decir, me ha llevado un trabajo que no solamente tiene que ver con vencer la inercia de la masa rotante del rotor, sino que además hubo que vencer otras inercias que no sé, ¿sí? Que no sé como que estoy adentro del motor, no sé a qué se deben. Así que yo lo que podría decir, ¿sí? Lo que podría decir desde adentro del motor, como observador adentro del motor, que la energía cinética desarrollada será
directamente un medio, ¿sí? Un medio del momento de inercia equivalente a punta de eje, ¿sí? Equivalente a punta de eje, porque no sé lo que hay afuera. Yo solamente sé que me ha llevado a desarrollar la velocidad final, ¿sí? Me ha llevado a desarrollar un trabajo mayor que si estuviese en vacío girando. Así que hay un momento de inercia equivalente a punta de eje por la velocidad angular del eje del motor, que eso sí sabe cuánto es, que es la velocidad nominal del motor. Entonces, desde adentro, desde afuera, ¿sí? El trabajo que el sistema ha desarrollado mediante la cupla motora para romper la inercia total es el mismo. Si el trabajo es el mismo, la energía cinética apreciada por un observador adentro del motor y afuera del motor tiene que ser la misma, ¿sí? Y si esto es cierto, estas expresiones nos permiten relacionar, ¿sí? ¿Cuánto vale el momento de inercia equivalente a punta de eje? ¿Sí? ¿Cuánto vale el momento de inercia equivalente a punta de eje del motor? Y el momento de inercia a punta de eje del motor, igualando todas estas expresiones, lo que nos va a quedar, ¿sí? Lo que nos va a quedar es que vale, obviamente, el momento de inercia propio del motor, más el momento de inercia de la rueda dentada C, más el momento de inercia de la rueda dentada A, y acá empieza el quilombo. Empieza el quilombo en el sentido de que están los vínculos cinemáticos. Esto será relacionado por omega de A sobre omega de C al cuadrado, más momento de inercia de la rueda dentada B por omega de B sobre omega de C al cuadrado. La cadena cinemática se relaciona de esa manera. ¿Y esto cómo lo podemos llegar a solventar? Dejé el borrador un poquitito lejos, así que ahí estamos. ¿Cómo lo podemos llegar a solventar? No olvides que está en la relación de la cadena cinemática, lo que vimos antes. Se tiene que verificar que omega de A por R de A es igual a omega de C por R de C, y que omega de B por R de B también es igual a omega de C por R de C. Entonces podrías reemplazar, y la relación de velocidades angulares puede ser directamente la relación entre radios. La relación entre radios. Entonces vamos a borrar este dibujito y vamos a considerar directamente, acá está, ¿sí? El desarrollo final, ¿no? El momento de inercia equivalente a punta de eje, el momento de inercia equivalente a punta de eje del motor va a ser, obviamente, el momento de inercia del motor más el momento de inercia de la rueda dentada C más el momento de inercia de A por la relación entre RC y RA al cuadrado más el momento de inercia de la rueda B por la relación entre RC y RdB al cuadrado, ¿sí? O sea, este es el momento de inercia equivalente a punta de eje. Eso quiere decir que este observador, ¿sí? Se está dando cuenta, o lo que pudo apreciar él, es que acá afuera, ¿sí? Acá afuera hay un momento de inercia equivalente de la carga, ¿sí? Y el momento de inercia equivalente a punta de eje del motor será el momento de inercia del motor más el momento de inercia equivalente de la carga, que es justo lo que no puede ver el observador desde adentro del motor, ¿sí? Y lo que no puede ver el observador desde adentro del motor, es todo esto, ¿sí? Es todo esto, esta cadena cinemática, Nosotros antes, fíjate que calculamos una expresión teníamos un conjunto de engranajes, le metimos el momento acá mediante la cupla motora, hicimos suma de momentos igual al momento de inercia por la aceleración angular. Ahora todo esto, ¿sí? Es un solo sistema equivalente, al que nosotros le aplicamos la cupla motora, ¿sí? Entonces, si nosotros le aplicamos la cupla motora a este sistema equivalente, nos vamos a encontrar con que será igual al momento de inercia equivalente a punta de eje del motor por la aceleración angular del eje, ¿sí? La aceleración angular del eje. ¿Por qué? Porque la única cupla activa, ¿sí? La única cupla que está desarrollando el movimiento es la cupla motora, ¿sí? Todo lo demás, todos los vínculos entre fuerza en A debido a C, fuerza de C debido a A, quedó absorbido por el sistema, porque ahora vos ya tenés un momento de inercia equivalente a punta de eje, ¿sí? Y vos fijate, ¿sí? Que la aceleración angular en C será igual a la cupla motora dividido este momento de inercia equivalente a punta de eje, que será momento de inercia del motor más momento de inercia de la carga
más momento de inercia en A por la relación entre RC y RA al cuadrado, más momento de inercia en B por la relación entre RC y RdB al cuadrado. Y fíjate que sacando que antes no consideramos el momento de inercia del motor, o lo hemos despreciado, ¿sí? Porque antes no lo hemos considerado, no porque no exista, lo hemos despreciado respecto a la existencia de la carga. Nos queda la misma expresión que haciendo el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los cuerpos y vinculando y llevando todo a una misma ecuación. O sea que, ¿qué podemos sacar de limpio todo esto? Es que muchas veces con el balance de energía desde un observador interno o externo al motor, ¿sí? O al sistema, vos podés sacar el momento de inercia equivalente a punta de eje y podés ahorrarte todos los pasos, ¿sí? Porque es cierto, vos podés utilizar la expresión de suma de momentos igual a momento de inercia por aceleración angular una vez sola. ¿Por qué? Porque vos ya tenés el momento de inercia equivalente a punta de eje, ¿sí? Con el momento de inercia equivalente a punta de eje, tenés el asunto resuelto. Tenés el asunto resuelto, lo tenés que plantear una sola vez. Esa es la ventaja de conocer esto. Y vos fijate que con una adecuada relación de engranajes, las cajas reductoras, no sé, suponete que pueda llegar a ser de 10 a 1, ¿no? De 10 a 1. A ver, que la relación de radios o que la relación de dientes entre la rueda motora, ¿sí? Y la rueda receptora, suponete que sea de 10 a 1, ¿sí? Suponete que sea de 10 a 1, ¿sí? Eso quiere decir, ponele, si fuera de 10 a 1, la relación entre radio de ARG y radio de C, quiere decir que RDC sobre RA al cuadrado es de 100 a 1, de 100 a 1 a favor del denominador. Y si es de 100 a 1 a favor del denominador, eso quiere decir que vos podés mover una carga muy pesada con un esfuerzo mínimo, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque el momento de inercia se te reduce 100 veces. Si el momento de inercia se te reduce 100 veces, vos podés mover una carga muy pesada, una masa rotante de un elevado momento de inercia, quiero decir, con una cupla motora que sea similar a solamente mover el motor en vacío. ¿Está bien? Esa sería la idea de entender esto. Entonces, el momento de inercia equivalente a punta de eje siempre se puede obtener haciendo balance de energía en la cadena cinemática que vos tengas, ya sea con masas en rotación o en traslación, ¿de acuerdo? Bien, problema número 5. Problema número 5, determinación aproximada del tiempo de arranque de un motor asincrónico trifásico. Lo que tenemos acá a la izquierda es el diagrama par velocidad del motor asincrónico trifásico. Tenemos una cupla motora, ¿sí? La cupla motora que se desarrolla en función del crecimiento de la velocidad angular del rotor. Tiene una característica de este tipo, como que va creciendo, tiene un movimiento, un valor de arranque, tiene un pico y termina bajando hasta un valor de funcionamiento en donde se equilibra o se equipara, si se quiere, con el valor de cupla resistente. Este es el punto de funcionamiento donde las curvas se igualan, ¿sí? Donde las curvas igualan su valor de cupla, la cupla motora y la cupla resistente, el sistema entra en régimen de velocidad y decimos que está trabajando a la velocidad nominal, ¿sí? Está trabajando a la velocidad angular nominal. Acá tenés como dato de color el valor de velocidad sincrónica, el omega de sincronismo, y obviamente fíjate que para este valor de omega sincrónica la cupla vale 0. ¿Por qué? Porque si el rotor está rotando a velocidad sincrónica no corta líneas de campo, entonces no cumple con el principio de motor de inducción de asincrónico trifásico, ¿sí? Entonces al no cortar líneas de campo la cupla vale 0. Bien. Nosotros, desde el punto de vista de la mecánica, ¿cómo podemos abordar este problema? Este problema, ¿cómo pasa a ser un problema de mecánica? Esto es una forma de función, esto en teoría de máquinas eléctricas se suele ver o se suele estimar con la fórmula de Claude, buscala si querés, para la aproximación de la cupla motora en función de la velocidad. Nosotros lo que hacemos acá es pensar en que hay un valor medio de cupla motora y un valor promedio también de cupla resistente, y mientras haya diferencia entre cupla motora y cupla resistente, lo que va a haber es una cupla acelerante. Nosotros, estrictamente hablando, ¿sí? Para la suma de momentos de las fuerzas exteriores, que es la ecuación de mecánica que tenemos que utilizar, como la derivada del momento cinético respecto del tiempo más la velocidad del centro de momento, vectorialmente la cantidad de movimiento, obviamente está la rotación pura, no existe, y obviamente al ser un movimiento rígido plano podemos prescindir de los vectores y tratarlo como un escalar. Pero yo lo que quiero que entiendas es que todo sale de acá.
¿Está bien? No importa si es un problema mecánico, eléctrico, todo sale de acá. Bien, ¿cómo es el momento cinético? El momento cinético es el momento de inercia equivalente a punta de eje. No sabemos cómo viene el accionamiento, pero tenés como dato que tenés el momento de inercia equivalente a punta de eje por la velocidad angular. Entonces la derivada del momento cinético será el momento de inercia equivalente a punta de eje por la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo. Y no tendría que haber más misterio. La suma de momentos con su respectivo signo, cupla motora menos cupla resistente, que estrictamente hablando son funciones, pero nosotros lo vamos a estimar en valores promedio, ¿sí? Será igual al momento de inercia por la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo, y al tratarse de una diferencia constante, podríamos pensar que el derivada de omega respecto del tiempo es un delta omega sobre delta t. Si es un delta omega sobre delta t, en definitiva, el delta t, el tiempo estimado de arranque para pasar del estado de reposo al estado nominal o casi nominal, ¿sí? Porque fíjate que vas a calcularlo con el valor de velocidad de sincronismo, aunque estrictamente hablando sea un poquitito menos. Es una estimación del tiempo de arranque. Si es una estimación del tiempo de arranque, esto necesariamente será igual, como lo mismo que dijimos en la primera clase. El tiempo de puesta en funcionamiento es directamente proporcional al momento de inercia, no escapa al análisis que hicimos antes, ¿sí? Por el salto de omega, o sea, sería la omega sincrónica, sería menos 0 porque parte del reposo, dividido la diferencia entre la cupla motora menos la cupla resistente, y esta será la fórmula que tendrás que utilizar. El tiempo de arranque o el delta t para poner el sistema de reposo hasta el valor nominal o casi nominal será el momento de inercia equivalente a punta de eje por la velocidad nominal sobre la cupla acelerante, que es la diferencia entre la cupla motora y la cupla resistente. Quedará a ver cómo determinar en realidad el valor de, el valor de omega de sincronismo, el valor de omega de sincronismo a la velocidad de sincronismo. Esto por ahí te lo anoto porque esto requiere por ahí teoría de máquinas eléctricas. El valor de velocidad de sincronismo, para empezar, vos acordate que la velocidad en radianes sobre segundo es 2pi por n sobre 60, si n está en RPM, ¿no? Si n está en RPM. Y bueno, y la velocidad de sincronismo, ¿sí? La velocidad de sincronismo en RPM vale 60 veces la frecuencia sobre los pares de polos. Creo que el enunciado te dice la cantidad de pares de polos. Si el enunciado te dice la cantidad de pares de polos, bueno, lo que por ahí no te aclara es la frecuencia. Vamos a suponer que estamos trabajando a una frecuencia industrial de 50 Hz o ciclos sobre segundo. Entonces, con esto vos podrás tener la tabla de valores de velocidad de sincronismo, ¿sí? Una vez que tengas el valor de velocidad de sincronismo, obviamente el omega de sincronismo va a ser 2pi por n de sincronismo sobre 60, y podrás reemplazar este valor aquí, y podrás determinar el tiempo de arranque sin problemas de la estimación del motor asincrónico trifásico. ¿Está bien? Bien, tenemos el problema del volante, volante de inercia como acumulador de energía por excelencia. ¿Qué es lo que hace el volante? ¿Sí? El volante lo que pretende hacer, acoplado al motor, esta es una configuración, no necesariamente tiene que ser así, el acople directo al eje del motor, es una posibilidad. Lo que pretende hacer es atenuar el impacto, si se quiere, ante apariciones o desapariciones bruscas de la carga mecánica que está accionando el motor. También es utilizado en compresores de generadores sincrónicos, ante las fluctuaciones de la red, ¿sí? Cambios repentinos del consumo, ¿sí? Entonces esos cambios repentinos hacen que desaparezca o que se modifique, si se quiere, la cupla resistente en lo que es el accionamiento, y bueno, y esa modificación en la cupla resistente puede originar saltos bruscos de velocidad. Por eso necesitamos un dispositivo que aumente el momento de inercia para que estos cambios de velocidad no sean tan violentos, ya sea en una máquina rotativa utilizada como motor o como generador, ¿sí?
Acá tenemos como dato que el volante debe colaborar en un salto de energía de 500 Joule para una masa rotante que está girando de 600 RPM y necesita pasar a 540 RPM. Entonces alguien tiene que comerse esa energía y bueno, entonces la idea es que la aporte el volante, ¿sí? Vos fíjate que si el momento de inercia total es la suma del motor más el volante, sin la existencia del volante, ¿sí?, el momento de inercia motor no podría atenuar, no podría absorber toda esa energía y eso implicaría un salto de velocidad, que es justamente lo que no queremos, un salto de velocidad muy grande. Así que el volante de alguna forma pretende atenuar ese impacto de la aparición repentina de carga o desaparición repentina de la carga. Esa es la idea de acoplar el volante a una masa rotante de un motor o de un generador, aumentar el momento de inercia. Acá tenemos como dato que este salto de energía es de 500 Joule, es de 500 Joule, así que esto sería dato, sí, esto sería dato, acá, esto serían 500 Joule o julios, y tenemos que la velocidad angular está en RPM, ¿no? Podríamos poner 600 menos 540 o al revés, lo ponemos en barra de módulo porque lo que importa es el salto de la energía. Ah, se escuchan perritos, me persiguen hasta la nube los perros. Bueno, es así. Vamos a hacer. Entonces, 600 RPM, tenemos 600 RPM al cuadrado y 540 RPM al cuadrado. Tenés que tener cuidado que esta fórmula está pensada para omega en radianes sobre segundo. Si vos pones, vos acordate que omega es 2pi por n sobre 60. Así que si estás trabajando con RPM tendrás que afectarle con el 2pi sobre 60, por supuesto al cuadrado, porque esta diferencia es cuadrática, ¿no? Así que tendrás que tener cuidado con eso y con eso que entiendo que estaría bien. Con esta información determinás el posible momento de inercia total. Tenés como dato el momento de inercia del volante, 0.2 kg por metro cuadrado. Con esto vos podrías determinar cuánto vale el momento de inercia del volante, ¿sí? Y es un volante que de alguna forma puede asociarse a un cilindro, diría semi-hueco, ¿no? Porque bueno, tenemos una componente maciza entre un diámetro externo y un diámetro interno. Así que la integral triple en la determinación del momento de inercia, esto ya lo vimos en la clase pasada. Bueno, lo podés trabajar en coordenadas cilíndricas con el jacobiano diferencial de volumen, afectado por el jacobiano R por diferencial R, diferencial de θ, diferencial Z. El momento de inercia será el R cuadrado, la integral del R cuadrado diferencial de masa o la integral de la densidad por el R cuadrado diferencial de volumen, que será toda esta expresión. Esto nos da como resultado, bueno, la densidad del acero, se lo podés buscar en cualquier tabla. La distribución de masa es homogénea, así que lo podés trabajar. La altura o el espesor del volante es dato por pi sobre 32 por la diferencia de los diámetros a la cuarta, por la diferencia de los diámetros a la cuarta. Y fíjate que esto hace mención a lo que yo te dije en la clase pasada en algún momento, o lo que hablamos en la clase pasada, que ¿te acordás de la geometría de masas, el momento de inercia de las figuras? ¿Sí? Si vos recordás el momento de inercia de la figura del círculo, o de la porción de círculo, no, sería del círculo con diámetro interno y externo, este momento de inercia en la geometría de masa era pi sobre 32 por la diferencia de diámetro mayor a la cuarta menos diámetro mayor menos diámetro menor a la cuarta. Fíjate que este es el momento de inercia de la geometría de masa de la figura. Si vos a ese momento de inercia le das cuerpo, o sea, lo multiplicas por la altura y además reconoces que es un momento de inercia de una masa, lo multiplicas por la densidad, esto que te daba en unidades de longitud a la cuarta pasa a darte en unidades de masa por unidades de longitud al cuadrado, y es la expresión que nosotros tenemos acá, ¿sí? O sea que el momento de inercia del cuerpo está íntimamente relacionado con el momento de inercia de la figura en la geometría de masas, porque le estás dando cuerpo con un crecimiento uniforme en el espacio, o sea que no escapa al análisis que nosotros habíamos hecho. Esta información la tenés, ¿sí? Esta información la tenés y bueno, te tendrías que determinar, la altura la tenés, que sería el espesor, la densidad, dijimos que la tenés que buscar, no pasa nada, podés buscar ese dato, la densidad del acero, la densidad volumétrica del acero. Y bueno, y la relación entre el diámetro es por una característica constructiva de diseño, que el diámetro interior tiene que ser un 70% del diámetro exterior, o del diámetro mayor,
por una cuestión de diseño, ¿sí? Así que bueno, con esa información vos podés sacar cuánto tiene que valer el diámetro del volante que vas a dimensionar. Y de esta forma concluye el ejercicio del cálculo del volante, ¿de acuerdo? Bueno, la segunda parte del ejercicio no tiene mayor misterio en realidad. Te dice determinar el GD cuadrado. El GD cuadrado en definitiva es otra forma de expresar el momento de inercia de las masas rotantes. Generalmente se utiliza en los motores eléctricos como dato de tabla, de chapa de características. Se dice GD cuadrado, es otra forma de decir el momento de inercia. Partimos de la base de que el momento de inercia de una masa rotante siempre es la masa por el radio de giro al cuadrado, como vimos en la teoría. Podríamos pensar que es la masa por el diámetro de giro al cuadrado sobre 4. También se podría pensar así. La cuestión es que, bueno, a esta masa se la puede llamar G. En realidad, algunos autores hacen mención a que es el peso, sería el peso en kilogramos, kilogramo peso. Y básicamente lo que hace es pasar el 4, no te tiene que traer mayores dificultades este razonamiento. ¿Sí? El G de cuadrado, chapa de característica que aparece en la chapa de característica de los motores en términos generales, es 4 veces el momento de inercia. Se podría calcular el G de cuadrado de cualquier masa rotante multiplicando por 4 el momento de inercia respecto de ese eje, ¿de acuerdo? Bien, bajo la misma lógica que el problema número 2, en esta configuración vamos a determinar el momento de inercia equivalente a punta de eje del motor. ¿Sí? Tenemos al motor con su momento de inercia J sub m, ¿sí? Tenemos a la polea acoplada, solidaria al eje de rotación principal de momento de inercia J1. Tenemos que está vinculada a una correa, mediante una correa a otra polea, ¿sí? A otra polea de momento de inercia J2 y de diámetro phi sub 2, recordando o considerando que la polea acoplada al eje del motor tiene diámetro phi sub 1. Esta polea está solidariamente vinculada a otra polea de mayor diámetro phi, ¿sí? Que está comunicando mediante una cinta transportadora de masa m, ¿sí? Está comunicando mediante una cinta transportadora de masa m a otra polea también de diámetro phi y momento de inercia j, y está transportando una carga también de masa m. Está transportando una carga de masa m. El propósito de este problema es, de todos los elementos de masa rotantes y masas que se trasladan, es determinar el momento de inercia equivalente a punta de eje, el momento de inercia equivalente a punta de eje del motor, para pensar cómo reducir todo este sistema al eje del motor. Ese es el propósito. Así que pensando en el observador interno y externo al evento, al sistema de cuerpos rígidos y de masas, te invito a que hagamos el análisis de la energía cinética, a ver con qué nos podemos encontrar, con qué nos podemos encontrar. Bueno, a ver, vamos a pensar un poquitito. Vamos a borrar acá, o a hacer una división por lo menos. Podemos pensar en lo que tenemos, a ver, como energía cinética total para un observador externo. Lo que tenemos como energía total, podemos pensar en la influencia del motor. A ver, como influencia del motor vamos a tener un medio del momento de inercia del motor más el momento de inercia J1. Acordate que están solidarios, o sea, forman parte del mismo sólido, ambas masas rotantes, por lo tanto los momentos de inercia se suman. Es como si estuvieran en paralelo, ¿sí? Esto por la velocidad angular del motor, por la velocidad angular del motor al cuadrado. Bien, hasta ahí vamos con esta configuración. Bien, a ver, ¿cómo seguiría este análisis? ¿Sí? ¿Qué otras masas rotantes hay? Y tenemos a estas dos poleas que están solidarias, y que están rotando a otra velocidad angular. Vamos a ver, ¿sí? Estarán rotando, a ver, un medio de momento de inercia J sub 2 más J por la velocidad angular, ¿sí? Podemos ponerle omega 2, si se quiere, al cuadrado, más
esta otra masa rotante que también está rotando al mismo valor de velocidad angular, está aislada, pero está rotando al mismo valor de velocidad angular, considerando que esta cinta transportadora es inextensible e incompresible, entonces le corresponderá el mismo valor de energía cinética, pero con el momento de inercia J solo, ¿no? Porque fíjate que acá no tenés el acoplamiento de la polea ahí de diámetro inferior, acá tenés solamente el diámetro grande, así que le corresponderá una sola. Y bueno, será cuestión de determinar, a ver, estas dos masas que se están trasladando. Una será la distribución de masa a lo largo de toda la cinta transportadora y la otra será la masa puntual. Podríamos pensar que se suman un medio de la masa de la cinta transportadora más la masa del bloque a transportar por la velocidad lineal al cuadrado, ¿de acuerdo? Esa será la expresión de la energía cinética total de la configuración. Por supuesto que visto desde un observador adentro de la masa rotante va a decir, bueno, la energía cinética, ¿sabes? Es un medio del momento de inercia equivalente a punta de eje del motor por la velocidad angular del motor al cuadrado, y todo lo que haya ahí afuera no sé lo que hay, pero yo sé que estoy desarrollando una energía de ese tipo. Así que será cuestión de ir determinando la relación en la cadena cinemática que tenemos. En la cadena cinemática que tenemos, por supuesto que podríamos vincular esto, a ver, que el momento de inercia equivalente quedará igual a todo esto, bueno, con la relación de velocidades angulares como hicimos antes. Pero primero tendríamos que ver qué relación cinemática involucra a las posibles velocidades angulares, cómo se comunica la velocidad angular del motor con la velocidad angular del juego de poleas acá y con la velocidad lineal a la salida, con la velocidad lineal en la masa que estamos trasladando y en la cinta transportadora. Bueno, a ver, ¿cómo será esto? Bueno, podríamos pensar que esta correa tiene masa despreciable, pero es inextensible e incompresible, por lo que la velocidad en la periferia, tiene que ser la misma que en esta periferia, ¿no? La velocidad en esta periferia tiene que ser la misma que en esta periferia, por lo tanto se verifica la relación omega por R, se verifica la relación omega del motor por el diámetro 1 sobre 2, si se quiere, porque será omega por R, tiene que ser necesariamente igual al omega 2, o al omega del juego de poleas que hemos llamado omega 2, puedes llamarlo como quieras, el tema es que sepa lo que es, por el diámetro que vincula, ¿no? Por el diámetro que vincula esta cadena cinemática, que en este caso será el diámetro 2. O sea que ahí ya tenés la relación, si se quiere, entre omega 2 y omega 1. Omega 2, entonces, podemos decir que omega 2 sobre omega del motor, será la relación de diámetros, al revés, diámetro 1 sobre diámetro 2. Esta relación la vamos a necesitar, así que la guardamos ahí, la guardamos, bien. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿qué otra cosa? Vos fijate que la velocidad de la cinta transportadora, va a ser la velocidad angular. Vos acordate que estos dos giran en solidario, así que lo que es velocidad angular para uno va a ser para el otro también, porque están girando en solidario, es el mismo cuerpo rígido. Esto va a ser igual entonces a la velocidad angular por el radio efectivo, que será el diámetro mayor sobre 2. Podemos pensar entonces que la velocidad a la salida será omega 2, omega 2 por el diámetro mayor dividido 2. Entonces, a ver, tratando de vincular a la velocidad con omega 1, en primera instancia, o omega del motor, quiero decir, en primera instancia podríamos decir, bueno, mira, la relación entre la velocidad y omega 2, la velocidad y omega 2 será el diámetro sobre 2, pero recordamos que omega 2 es diámetro 1 sobre diámetro 2 por omega del motor, o sea que podríamos decir que esto será diámetro 1 sobre diámetro 2 por diámetro mayor dividido 2, todo esto por omega del motor. Si no metimos la pata en ningún lado, esa será
la relación de la velocidad, ¿sí? La relación de la velocidad lineal de traslación con la velocidad angular del motor, ¿sí? Omega 2 lo reemplazamos, hicimos bien, ¿no? Phi 1 sobre Phi 2 por omega del motor, así que parece que no hicimos lío, parece que las cosas están bien, ¿eh? Cualquier cosa igual después me corregirás. Bueno, con esta información, muy a mi pesar, voy a tener que borrar el dibujito, pero podemos, pero bueno, podríamos desarrollar, ¿no? Podríamos ir reemplazando. Muchas gracias. Podríamos ir reemplazando y bueno, sí, total, ya lo tenés, ¿no? O sea, vos podés volver el video atrás, esa es la enorme ventaja de este formato de clase. Bueno, el momento de inercia equivalente, ¿sí? Haciendo todas las igualdades, el momento de inercia equivalente, pasando el limpio a punta de eje del motor, será, pues, será momento de inercia del motor más momento de inercia de la polea 1, ¿sí? Eso va afectado por omega del motor los dos, así que está bien, más momento de inercia 2 más dos veces el momento de inercia grande, ¿sí? De la polea grande, por omega 2 sobre omega del motor al cuadrado, sí. Omega 2 sobre omega del motor al cuadrado, más la masa de la cinta transportadora más la masa del bloque que estamos trasladando por la velocidad sobre omega del motor al cuadrado. Entonces, ¿para qué hicimos estas relaciones? ¿Sí? Relaciones vínculo cinemático, porque ahora lo vamos a tener que reemplazar. Entonces el momento de inercia equivalente a punta de eje de la configuración será propiamente el momento de inercia del motor. Obviamente el momento de inercia equivalente visto desde el motor tiene que contener al momento de inercia del motor. Eso como que ahí se cae de maduro, pero bueno, por ahí no te cerró. Bueno, más, y ahora sí metes la relación, ¿no? Metes la relación de J2 más 2 veces J grande por la relación entre diámetros, la relación entre diámetros que será diámetro 1 sobre diámetro 2 al cuadrado, más, qué quilombo, bueno, la masa de la cinta transportadora más la masa del bloque a trasladar por la relación entre la velocidad y omega del motor al cuadrado. Entonces será el producto de los diámetros ahí, ¿no? Diámetro 1 sobre diámetro 2 por diámetro mayor, todo esto al cuadrado, dividido 4, ¿no? Dividido 4, y esta será la expresión, si no metimos la pata en ningún lado, esta será la expresión representativa del momento de inercia equivalente a punta de eje. Fíjate que el análisis, es el análisis de las energías de rotación y de traslación de cada una de las masas que aparecen, y tenés que vincularlo mediante la cadena cinemática, cómo se va propagando, vas vinculando y vas encontrando la relación entre todos los grados de libertad, que son, en este caso, es un solo grado de libertad porque todos los movimientos son linealmente dependientes. Entonces, como todos los movimientos son linealmente dependientes, podríamos pensar, ¿sí? Podríamos pensar que lo que tenemos en nuestro accionamiento mecánico es una única masa rotante con un momento de inercia expresado como se muestra aquí en el pizarrón. Bueno, muy bien, llegamos al final de la clase y como cuadro resumen de lo visto en la clase de hoy, podemos citar cosas que ya vimos en la teoría en realidad, ¿no? No es que aporte algo diferente, por ahí las estrategias en la aplicación de las fórmulas que vimos hasta el momento. Esta fórmula estrictamente todavía no la vimos para dinámica del cuerpo rígido, la de suma de momento de las fuerzas exteriores igual a la derivada temporal del momento cinético respecto al centro de momento, más la velocidad del centro de momento, vectorialmente la cantidad de movimiento, pero es interesante pensar que para una rotación pura en un movimiento rígido plano, vamos a ponerle
rígido plano, la suma de momentos es igual al momento de inercia por la aceleración angular y a partir de ahí sale todo, ¿no? Cuando estamos en rotación pura y cuando estamos en rígido plano podemos prescindir de los vectores y con esa fórmula, considerando, teniendo un buen criterio para el momento motor y momento antagónico para saber cuál es cuál en el diagrama de cuerpo libre, podés resolver estos problemas sin dificultades, ¿sí? Te va a tocar trabajar con cadenas cinemáticas donde se vinculan varias masas rotantes o masas rotantes con masas que se trasladan. Bueno, ahí podemos citar aquella expresión del momento de inercia equivalente a punta de eje, ¿no? El momento de inercia equivalente a punta de eje o la energía vista desde un observador adentro del posible motor o emisor del movimiento, que va a ser un medio del momento de inercia equivalente a punta de eje por la velocidad del eje principal al cuadrado, la velocidad angular del eje principal al cuadrado, y después depende de la configuración mecánica que vos tengas en realidad, ¿no? Podés tener masas rotantes acopladas mediante tren de engranajes, podés tener cremalleras, podés tener correas, y bueno, y en esto se vincularán, podés tener cables, cintas transportadoras, cables de acero que eleven una carga con un rodillo, entonces convertirás masas de traslación en rotación y viceversa. El propósito es que encuentres el momento de inercia equivalente a punta de eje del motor que acciona todo el sistema. También podría ser en otros ejercicios, vamos a ver más adelante, cómo encontrar la masa equivalente del sistema, porque así como nosotros podemos pensar que partículas, ¿sí?, y cuerpos rígidos vinculados mediante cadenas cinemáticas pueden remitirse al eje principal del motor, ¿sí?, para obtener un momento de inercia equivalente, también podríamos pensar que todo un accionamiento de cuerpos rígidos y masas podría remitirse a un punto de interés de nuestro accionamiento mecánico como una partícula equivalente. También puede presentarse ese escenario, podríamos remitir todo nuestro sistema de cuerpos rígidos a un punto de interés en donde tengamos una partícula equivalente y viendo la fuerza que aparece o la fuerza que actúa sobre ese punto de interés, al tener la partícula equivalente podríamos aplicar directamente la fórmula masa por aceleración y también se resolvería. Eso más adelante lo vamos a ver, pero se trabaja con el mismo criterio que el momento de inercia equivalente a punta de eje. Así como tenemos un momento de inercia equivalente a punta de eje, podemos tener una masa equivalente en cualquier punto de la cadena cinemática que nos interese, ¿de acuerdo? Ese es un poquitito el propósito de este tema. Hicimos algún ejercicio bien completito sobre traslación, rotación y fuerza viva compuesta, vimos cómo se aplicaba la fórmula. Sobre todo este término, que es el más conflictivo, se tiene que presentar el escenario en donde tengamos traslación, rotación y el centro de masa no coincida con el centro de reducción. Se tienen que presentar los tres escenarios como para que esto suceda. No te estoy diciendo nada extraño, está todo acá en la fórmula, a ver qué pasa. Tiene que haber traslación, tiene que haber rotación y el centro de masa no tiene que coincidir con el centro de reducción. Cualquiera de esas tres condiciones que no se cumpla, este término se hace cero y listo. No me tenés que escuchar con complicaciones, mira la fórmula, que las fórmulas hablan. ¿Qué más? Bueno, en el agregado de momentos de inercia, para atenuar el impacto de velocidades o el salto de velocidades, ya sea el valor de velocidad final, ya sea que el valor de velocidad final no sea tanto y que la variación de velocidad, no sea tan brusca, se sugiere el agregado de un momento de inercia. Por eso vimos el problema del volante, también, así que bueno, como para hacer mención, el agregado de un momento de inercia adicional como para tratar de contemplar ese almacenador de energía y que el salto de velocidad no sea tan brusco, ya sea para un motor o para un generador. Se podría pensar como que hemos aprendido eso también, por lo menos una pequeña noción sobre el tema. Bueno, recordando algunas fórmulas para teoría de máquinas eléctricas, recordando que la velocidad angular en radianes sobre segundo es siempre la velocidad en los motores suele darse o los generadores suele darse en RPM, revoluciones por minuto, bueno, la conversión 2pi por n sobre 60, la que ya conoces, y la velocidad en sincronismo en RPM 60 veces la frecuencia sobre los pares de polos. Dato de interés, en teoría de máquinas rotativas suele verse el fundamento de esta expresión, pero bueno, nosotros la utilizamos como un cálculo auxiliar, así que te podría llegar a ser de utilidad en el caso de que tengas que resolver dinámica del cuerpo rígido, donde el momento motor sea una función propia de la acción de un motor, de un motor eléctrico, valga la redundancia, ¿sí? Así que bueno, esto fue lo que hemos visto en la primera clase de ejercicios de dinámica del rígido, fundamentalmente concentrados en los momentos de inercia,
en la energía cinética de las masas rotantes y de las cadenas cinemáticas de vinculación. Y bueno, y por supuesto en la segunda ecuación cardinal de la dinámica orientada a la rotación pura en movimiento rígido plano. La clase que viene estaríamos viendo esta ecuación completita para desarrollarla en el espacio. Esto fue la segunda clase de dinámica del cuerpo rígido, clase de ejercitación. Espero que haya sido de tu agrado y bueno, nos veremos en la próxima. Chao.